Bueno, yo no quiero que ustedes esperen más de lo que han esperado. Alex es un compañero que es casi tan buen artista como persona. Ha sido un ejemplo en su carrera, avanzó muchísimo, se arriesgó y ha sido inspirador para muchos que estábamos a su alrededor. Pero eso, lo que él ha estado logrando, es muy difícil hacerlo si tú no tienes un compañero de viaje que eche la pelea y que vaya adelante con la espada. Esa persona, como manager o como copiloto del avión, tiene un nombre en este país, porque es el número 1 en eso, y se llama Edwin Erazo, y yo quiero que él venga al escenario. Y bueno, te toca a ti, ahora. No me hizo eso a mí. Hello. Bueno, buenas noches a todos. Más que nada, quiero empezar agradeciendo a Retagila, que está haciendo un montón de cosas muy bonitas y desinteresadas por la cultura. Yo estoy aquí ahora mismo de visita porque tenemos el concierto el sábado y se me planteó pues venir aquí y contarles un poco una historia de emprendimiento que llevamos a cabo el año pasado, donde aquí mi amigo, hermano, socio Edwin es fundamental. Entonces la única manera que yo podía hablar de esto es si él se presentaba. Edwin normalmente es un tipo que trabaja más bien tras bastidores, pero ahora le pusimos un foco delante. Y qué mejor compañía que el admirado Ani Olora, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, vamos a intentar hacer esto como lo hacemos tantas veces en la sala de la casa. Nunca guitarreamos, nada más hablamos disparate cuando nos juntamos. No, sí se ha guitarreado, claro que sí. Muy poco. Pero yo quiero empezar un poco más allá del principio. Y es que recuerdo que ya tú estabas tocando por toda la zona, los bares, aquí, bueno, en las casas, sacabas canciones, grabaste un disco que fue como más un compilado, tu primer disco, que un álbum, digamos. Pero un día tú dijiste, tú sabes qué, me voy a Madrid y vámonos. Y yo, no, pero tú te estás volviendo loco. Y me dice, tú sabes que las iguanas crecen del tamaño de la caja en la que se encuentran. Sí, eso fue devastador, esa frase. Y entonces... No, eso yo lo vi en el Discovery Channel. Te explican que las iguanas, si tú la metes en una cajita chiquita, no crecen, se quedan de ese tamaño. Pero si tú la dejas a la intemperie, crecen más. Para ti, ¿cómo fue eso? Llegaste a Madrid, un mundo nuevo, y con un proyecto muy claro, y te pusiste a grabar, a buscar una banda. A mí me gustaría saber cómo fue eso. Bueno, yo creo que a todos los dominicanos, por lo menos un poquito, o a cualquier, no voy a condenar a nosotros los dominicanos, yo creo que cualquier isleño, alguien que viva en una isla pequeña, siempre sueña con qué hay de fuera de la isla, ¿no? En mi caso eso estaba atado a la música, por supuesto. Inicialmente yo estoy seguro que aquí habrá músicos, gente que tiene familiares que son músicos. Aquí se puso muy de moda Berklee School of Music, que es una escuela que hay en Boston, porque se graduó nada más y nada menos que... Exacto. Y todo lo que hace Juan Luis es lo que todo el mundo quiere hacer. Entonces, inicialmente yo me iba a ir a Berklee, pero cuando llegó el tuition, se me abrió un poco el pecho y decidimos mejor embarcar en otra dirección, que era ir a Europa, que por supuesto, ¿quién no quiere ir a Europa a conocer y todo eso? Y ahí yo pensé también un poco... El hecho de que yo cantaba canciones
en español. Yo decía, bueno, quiero cantar en mi idioma. Si me voy a Europa, no hay otro país más que España. Y así empezó, o sea, empezó como un chamaquito de 20 años que se fue a Europa a conocer también, curiosidad, o sea, imagínate llegar con, yo creo que tenía 21, 22, 20. Aquí está mi madre, para quien pido un fuerte aplauso, que no me deja mentir. Sí. Entonces fui ahí con un poco con ese chip de viajar, de conocer, de aventura, que todavía lo tengo, me gusta pensar. Entonces, así fue, así fue. Pero Fue tú un poco estabas dejando también, por ejemplo, tú estabas en una publicitaria incluso. Yo como estudié redactor. publicidad porque una vez uno se gradúa del colegio, ustedes saben que hay que elegir una carrera. Yo averigüé cuál era la que mejor la que estaba más ad hoc conmigo. Tú también estudiaste publicidad, ¿no? La que estaba más ad hoc conmigo era publicidad. Y recuerdo que cuando me fui ya tenía un trabajo, yo tenía un blog. Estoy hablando del 2001, 2000, 2001, 2002. Los blogs estaban de moda, yo tenía un blog, me dieron un trabajo en una publicitaria, yo trabajaba en una publicitaria, tenía una novia, tenía un carro, tenía como mi vida toda resuelta hacia ella una dirección y me fui por otra. Entonces eso fue un poco como, así empezó todo. Exacto, pero entonces tú llegas allá y comienzas a armar una banda. Me acuerdo que tú buscabas y preguntabas en las redes. Sí, yo fui con un poco a hacer lo que ya yo hacía aquí en la zona colonial, sobre todo en Casa de Teatro, había un bar que se llamaba Mancala. No sé si alguno lo conoció, Mancala. Habían ciertos lugares en esa época aquí donde se tocaba y yo un poco quise como recrear eso en España, empezar a buscar lugares donde tocar, con quién tocar. También entiende que yo llegué allá, como dicen, con una mano adelante y una mano atrás. No conocía a prácticamente nadie y así un poco fui dándome a conocer, lo cual fue un proceso arduo. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso? Obviamente lo más difícil es dejar tu país, dejar tu familia, dejar esa comodidad también. Ahí uno se hace un poco un hombrecito porque no hay nadie que te arregle la cama, que te cocine, que te planche ni nada de esa vaina. Entonces, lo difícil fue enfrentarse con eso, pero eso también yo creo que todo muchacho de 22 años tiene que pasar por un shock ahí en el que se haga ya un hombrecito hasta cierto punto. Pero entonces tú estás ahí con todas esas dificultades y dejando tu casa y tu país y dices, quiero grabar un disco. Sí, empecé a grabar demos yo mismo, a tocar en lugares y eso para no cansar el cuento y llegar al punto. Me acabó firmando una multinacional, Warner. Ok, pero es que tú dices, me acabó firmando. Pero ¿cómo tú llegaste ahí? Después de varios años eso pasa, después de tocar mucho, de grabar muchas canciones, primero me firmó una editorial que, para los que no saben, normalmente son dos contratos, un contrato editorial que es el derecho de autor y un contrato de disquero, que ya es por la fabricación y la grabación y la producción del disco. Y bueno, eso a cabo de 4 años, te digo porque ese cuento tiene mucho... O sea, llega un tipo con un maletín negro y te dice, No, hola. una persona que trabajaba en Warner empezó a acudir a mis conciertos más de una vez y ya la 6ª vez me ofreció un contrato, básicamente, para resumir. La primera vez, de hecho, ni le gustó, como que se fue a la mitad, pero por alguna razón volvió. Y eso me llevó imagínense, un dominicano saliendo de aquí, de la zona colonial, coger para allá y que te firme una multinacional, pues eso fue realmente como para mí un accomplishment. Yo me sentí, aunque me estaba llevando quien me trajo, yo me sentí que iba como en una ruta donde tenía sentido. Yo no estaba loco, yo no era el único que pensaba que lo que yo hacía tenía sentido, que tenía cabida en algo. Y importante decir que esa época, estamos hablando de los principios de los 2000, toda la industria de la música estaba cambiando hacia el tema de los streamings. Y yo firmé con una multinacional que todavía quería vender discos. Entonces yo entré justo cuando la cosa estaba como tambaleándose y ellos mismos no sabían qué hacer. Uno mismo como artista tenía la presión de que tenía que vender discos en una época donde ni Madonna vendía discos. Entonces yo llegué en ese momento. Pero desde aquí decíamos, bueno, Ale firmó con Warner. Ah, no, esa es otra. Ahí Cuando va. uno se va de tu país y tú sales, por ejemplo, en televisión española o algo así,
que realmente no es gran cosa, aquí eso se repercuta a un nivel donde Ale está rompiendo. Sí. Cuando realmente Ale no está rompiendo. Del Ale lado está, tuyo, ¿cómo fue? Del lado mío yo estoy picando piedra con un pañuelo en la cabeza, fajado, buscándome la vida, pero yo entiendo también que nadie es profeta en su tierra y que eso, bueno, la repercusión cobra su valor. Pero yo entré en ese momento donde la cosa estaba bastante rara. Entonces yo conocí la industria de la música. De hecho, el contrato que yo firmé fue el último contrato que tenía ciertas cláusulas de los 90, de finales de los 90, que se referían mucho al formato físico que poco a poco, como ya sabemos a día de hoy, desapareció lentamente. Pero esa firma te sirvió para algo. Eso te fue acercando a gente, a artistas, a Sí, contactos, digamos. sin duda, o sea, me adentré de alguna manera, me colé ahí en la industria de la música en España, que es otro país de Europa, lejísimo, y aprendí mucho y es bueno que tú me lo preguntes porque aprendí muchas cosas que estoy empleando ahora, ¿no? Metiéndome en una disquera multinacional, viendo los departamentos, a qué se dedica cada quien, cómo un disco triunfa, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas también que tienen que ver con la economía de un proyecto, por ejemplo. Wow. ¿Y cómo un disco triunfa? Con buenas canciones. Pero eso, evidentemente, tiene un proceso. O sea, alguien las oye, con alguien hay que hablar, hay algo que se mueve ahí Yo creo que adentro. el trabajo ya del que hace la canción es estudiar, mejorar, ponerse en una posición donde ya porque hiciste una canción que te la corean, no pensar que ya, sino intentar mejorar, que todavía es un proceso en el que yo me encuentro ahorita, que es intentar buscar la manera de superarse a uno mismo, salirse de su zona de confort, y en ningún momento los autores de canciones que yo admiro y respeto, ninguno se sienten que ya escribieron la canción. De hecho, eso es lo que te hace como mantenerte activo. No, y yo recuerdo que tú conociste ahí a gente como Iván Ferreiro y a muchos artistas, pero de repente veo que te vas a México y te juntas con Jimena Sariñana, que te invita a formar parte de su banda. Sí, lo que sucedió es que yo conocí a Jimena Sariñana y a Natalia Lafourcade, la conocí en México, en España. Ella cuando iban a girar allá y en festivales coincidíamos y ahí empezó una amistad con ellas dos. Ellas dos son para mí pilares en mi carrera. Amistades que todavía conservo hasta hoy, que tienen mucha importancia. Y lo que sucedió básicamente fue que en un momento de crisis, ahora vamos a hablar de la crisis de España, en un momento de crisis en España, económica, donde de hecho en ese momento había un ministro de Cultura que estaba penalizando mucho a la cultura con impuestos muy elevados, la disquera ya toditas se decularon, estaba todo ya como en un momento realmente difícil. Ya la economía del país, lo que sucede cuando yo me mudo a un país, la economía caduca. Entonces me mudé y empezó todo a ir muy mal. Y yo me acuerdo que Jimena en un viaje fue y yo le estaba contando un poco la situación en la que me encontraba, porque ella me preguntó, ella me dijo, ¿por qué tú no vienes a México 6 meses como guitarrista y de su banda, hacer una gira, conocer la República Mexicana, que era algo que me hacía muchísima ilusión? Ya yo llevaba 10 años dando vuelta en España, que al final es si vemos el mapa, España es un país muy chiquito y muchísimo más chiquito que México. Entonces, también me hacía falta volver a Latinoamérica. Al fin del día, por más años que yo llevaba en España, yo al final soy un latino, me hacía falta un poco el desorden. Pero tú intentaste hacer conciertos también, como Alex. Claro, entonces lo que sucedió es que Jimena me dice, vente para México, 6 meses, hacemos la gira se convirtió en una gira de 4 años, y obviamente el acuerdo siempre fue, bueno, tú sigas haciendo lo tuyo. Lo que pasa es que nosotros hicimos una gira por Estados Unidos, costa a costa, le abrimos una gira a Juanes por Estados Unidos, hice la gira de ella, fuimos a Sudamérica, de hecho vinimos aquí a Santo Domingo, al Santo Domingo Pop, que lo organizó Nono. Un aplauso para el maestro. Vinimos de hecho aquí a Santo Domingo con Jimena, yo vine como su guitarrista a mi Sí, patria. exacto. Y bueno, el acuerdo era que paralelo a eso, yo iba a seguir con mi carrera, donde yo hice 2 discos.
El primero fue uno que hicimos completamente con elementos electrónicos. Ese fue como el reto que me puse en ese momento. Bueno, fueron 3 proyectos que hice, perdón. Uno fue el de Cinema Tropical, que el reto que yo me puse un poco fue hacer un disco solamente con máquinas, con sintetizadores, con caja de ritmos. Ese fue como el reto que me puse en ese momento. No componer con una guitarra ni con nada que se me haga familiar, para ver qué tipo de canción me salían. Porque al final el tema de hacer canciones yo lo veo también como un juego, como que uno se tiene que poner reto para que sea divertido y para no siempre caer en esa zona de confort que yo te hablaba, ¿no? Pero tú me dijiste que tú sentías la necesidad igual después de que hubiera instrumentos normales. No, deja tú, eso luego va a lo que yo hice del Frente Caribe, que es merengue y bachata, que no tiene absolutamente nada que ver con Cinema Tropical, que es un disco que sí en la letra puede que hable de cosas tropicales, pero era un disco de música electrónica. Pero yo desde chiquito tengo el subconsciente, el tema de la bachata, de la música afroantillana. No me considero para nada un experto en el tema, pero sí tengo un pasaporte dominicano, entonces tengo derecho a intentarlo. Y yo dije, bueno, déjame ver cómo me sale una bachata, cómo me sale un merengue con guitarra. Me junté con muchísimos amigos, aquí tú uno de ellos, que me orientaron al respecto. Tengo que mencionar a Vicente García, que también hizo coro en una canción, Lo Guay, de La Yugular, es él que lo hace. Flow Coco Band. Sí, eso de hecho fue lo que se habló como la Coco Band. Me ayudó JB, me ayudaron muchísimos amigos a enseñarme patrones, cosas, Don Bolilo, Ricardo Ariel Toribio, muchísima gente. Un poco yo preguntaba, ¿cómo es el ritmo? ¿Cómo es no sé qué tal? Y de ahí pasé a hacer algo tan diferente y difícil viviendo en el extranjero, porque después yo buscaba en México un tipo que tocara la güira. No, imagínate. Pregúntame cómo me fue. Claro. O la tambora, o sea, después yo me di cuenta que, bueno, eso es un proyecto que es muy dominicano y algo que yo todavía lo sigo haciendo, pero está muy atado a mi país. Eso también vino de la mano de hacer otro proyecto que es completamente diferente, donde era yo solo con la guitarra, que es Versiones para el Tiempo y la Distancia, que es donde yo hago covers de canciones que me gustan en otro idioma, solo con guitarra, y mis propias canciones versionadas solamente con guitarra, muchas de ellas de esos discos que yo grabé en España. Sí, pero espera, no te hace, ya acabamos entonces, casi. No, espérate, yo quiero que, hubo algo que me contó Edwin, cuando tú hacías esos conciertos en México, y me dice, óyeme, le fue malísimo al hombre, estaba mal. Bueno, no me fue tan mal. Yo hacía unos conciertos que básicamente lo que yo recreé, lo que yo hacía aquí, que era de ser constante y tener una columna vertebral en el sentido de buscar un lugar donde yo iba mucho a cantar mis canciones hasta que el público fue creciendo. La primera vez no vino mucha gente, la segunda vino más, la tercera vino más, y eso es un foro que yo me atrevería a decir que a día de hoy es como el Casateatro de la Ciudad de México, ¿verdad? Para que se hagan una idea. Que se llama el Foro del Tejedor, es un foro muy bonito que caben ciento y pico de personas. Y bueno, eso llegó a un punto donde, ya si nos vamos un poco más para adelante, porque yo no trabajaba con Edwin, que ahora hay que meter a Edwin en la vaina. Exacto. Sí, pues, Frente Caribe y Edwin está No, antes de eso. no, porque realmente Edwin, bueno, muchos conocerán una banda que se llama Boca Tabú. Sí. Edwin fue parte de ese proyecto desde el inicio, el manager y parte fundamental. Y de hecho un poco así fue como nos conocimos. Yo viniendo para acá a tocar, él ya le iba muy bien con Boca Tabú. También Edwin trabajó con Vicente García en el disco de Alamar. Y un poco así fue como nos conocimos. Y Edwin se mudó coincidencialmente a México con los muchachos de Boca Tabú. Y ahí fue donde coincidió que yo cabía dentro del tiempo de Edwin. Y ¿Se lo robaste a Boca Tabú? No. De hecho, Boca Tabú todavía sigue. Era más bien, se nos dio, o sea, ya éramos amigos. Ya habíamos hecho proyectos juntos, habíamos hecho conciertos aquí. De hecho, habíamos hecho un concierto en Bellas Artes.
aquí donde vino Natalia y vino Jimena. ¿Tú te acuerdas de esa vez? Sí, claro. Eso yo lo hice con Edwin, pero no trabajábamos juntos. Edwin me decía, yo prefiero ser tu amigo que trabajar contigo. Y acabó trabajando conmigo y todavía somos amigos. Por ahora. Por ahora. Y básicamente, en esos momentos que yo estaba tocando en el foro, mientras yo tocaba con Jimena delante de 5.000 personas, yo iba a mi forito con mi guitarra a cantar Me Pierdo Contigo y mis canciones. Y ahí fue donde Edwin entró ya mudado a México en el proyecto. En tu vida. En mi vida. Y quizá eso tuvo que ver con lo de conceptualizar Sin lo de duda. cinema tropical. Que tú No, decías, no, yo no, quiero armar una fiesta electrónica. Edwin como amigo, en ese momento no trabajábamos juntos, opinó sobre cinema tropical. De hecho, todavía mantiene pero mira, esta es la vaina de la foto. Ok. Opinaba sobre el tema de producción y de hecho yo creo que uno de los grandes valores que tiene Edwin es que él no es él realmente lo que menos le gusta es ser manager, es lo que más le interesa es el lado artístico, de estar involucrado en decisiones artísticas y de cómo presentar el proyecto, que es lo que yo creo que lo hace un gran manager. Es una persona que opina sobre música. De hecho, en el último disco que hice, él sale como uno de los coproductores, aunque el tipo no pega una nota cantando. Pero sí me hizo tomar, que de eso podemos hablar más adelante, me ayudó a tomar decisiones. Entonces sí es fundamental. Pero básicamente lo quería incluir porque ya en ese momento de esta historia de Alex Ferreira, Edwin ya está, cuando yo estoy tocando en el Foro del Tejedor, ya él era como parte del proyecto. Bueno, cuando yo conocí a Edwin hace muchísimo, yo lo saludo, hola, encantado. Hola, encantado. ¿Tú has oído una banda que se llama Bocatabú? Eso fue lo primero que me dije. Y yo, no. Ok, pues ven para que la oiga, toma mi audífono. Y yo, pero espérate, no, óyela. Y esa pasión que él le pone a los proyectos es gran parte del combustible que hace que funcione. Entonces, pero yo sé que tú escuchabas a Alex desde antes. Si no, yo iba mucho con mi novia, con Paulina. Íbamos a los conciertos de Alex y nos enamorábamos con las canciones de Alex. Y era en una nube, un domingo cualquiera. Íbamos a los conciertos de Casa Teatro, comprábamos nuestra taquilla tan pronto le anunciaba los shows. Yo siempre, pero Alex ya vivía en Madrid. Entonces, de alguna manera, Alex se me hacía como un referente de que era un tipo dominicano que se había ido y estaba haciendo la cosa, y Alex tiene igual un súper buen gusto musical y estudió publicidad, entonces no deja pasar por alto los detalles tampoco. Entonces, si Alex sacaba un video, pues era un buen video, si hacía una portada de un disco, era una buena portada. Como que siempre estaba pendiente de los detalles, a su manera, pero yo lo veía desde aquí, lo leía en internet y decía, coño, qué cool que él es dominicano y qué cool que él está haciendo eso de esa manera. Entonces, siempre estaba muy pendiente de él, siempre lo tenía como en la mira y decía, qué bien lo hace, qué bien lo hace, qué buenas canciones, qué bien lo hace. Y me acuerdo cuando salió Un Domingo Cualquiera, él acababa de venir de Madrid, creo que su primer concierto después de muchísimo tiempo en España, no había hecho concierto aquí, y fuimos al concierto y le compramos el disco, yo le compré el disco a él en persona. Él tenía una caja de ¿Y discos. te cobró? Así, claro, carísimo. Y le compré el disco, no sé si tú te acuerdas, le compré el disco y fuimos, y nada, y como que siempre me pareció un tipo, yo siempre decía, concho, Alex se me hace un tipo que yo sé que podemos ser amigos porque nos gusta la misma música. Ese era como el tema. Pero nunca tenía ni la idea de trabajar con él para nada. Simplemente se me hacía alguien a quien yo tomaba nota y decía, tú ves, esa es la forma de hacerlo, hay que irse. O sea, cuando tú te encuentras con él en México, era también como fan. No, porque luego en Dominicana no sé, se dio muchas oportunidades de que nos veíamos, no sé, después de un show, en un after party o lo que sea, y eventualmente cuando se dio el chance de que habláramos, creo que de una manera muy orgánica, como que conectamos, hablando de música, hablando de disco, de la cosa que él estaba oyendo en el momento, y simplemente como que hablábamos coloquialmente ¿Quién dio el primer de música. paso? Ven acá, ¿y por qué no? Yo me acuerdo que cuando, o sea, ya, yo no sé si tú estabas en México ya, estaba pensando hacer cinema tropical, y Jeremy, que es un amigo muy cercano que estaba trabajando contigo en ese momento, me picharon la idea de ayudarlo a hacer el concierto de Bellas Artes, como que necesitaban a alguien local que pueda como trabajar el proyecto. Y yo lo que le decía a Alex, si vamos a hacer Bellas Artes, pues vamos a hacer una cosa especial, o sea, tú tienes una carrera muy bonita que mucha gente no sabe,
yo siempre he seguido la carrera de Natalia. A mí me encanta la música de ella y siempre he estado muy pendiente de ella. Entonces, a mí también, maquiavélicamente, me hacía ilusión de que Natalia viniera también. Entonces, un poco le piché la idea y Alex estaba, no. Eso va a ser un lío, Dominicana, traer lo que se quieren. Y por suerte, no. En ese momento, también estaba como muy metido en el tema. Siempre lo he estado, pero en ese momento sumamos a Nono. Y le dijimos, Nono, ¿cómo podemos hacer para traer a Natalia y Jimena y hacer un concierto bellísimo en Bellas Artes? Y bueno, se dieron las condiciones, fuimos 79,000 veces al Ministerio de Cultura y nada, y al final se dio ese show y como que en ese momento Alex me tiró como la bola, el fastball a 100 millas por hora y me dijo, oye, vamos a trabajar juntos. Pero en ese momento yo estaba comenzando a trabajar con Vicente, el proyecto de Boca Tabú estaba como en el freezer porque habíamos firmado un contrato horrible suele pasar con una empresa norteamericana. Y yo estaba como con muchísimas ganas de hacer 1000 cosas, pero con la impotencia de que no podía hacerla con Boca Tabú porque el contrato no lo permitía y si lo hacía era un lío. Entonces en ese momento Vicente me llamó como para ayudarlo a él. Entonces Vicente estaba como en otro momento de su carrera en donde él ya estaba post Calor Urbano, post Melodrama, que fue su primer disco, la disquera lo soltó. Entonces él estaba como en su casa componiendo, pero estaba muy desmotivado. Y yo como que comencé a trabajar con él y no veía, o sea, yo siento que el desarrollo de los artistas pues requiere de mucho. Y si uno se suma como copiloto en un proyecto, pues una responsabilidad muy grande. Sobre todo con un solista. Con Boca Tabú me pasa que era una banda, entonces de alguna manera u otra yo delegaba. Giorgio, que es el cantante, pues es súper artístico y él se encargaba de la parte artística. Eduardo, que es el guitarrista y estudió administración y economía, pues él me ayudaba con los presupuestos. O sea, tenía un equipo, pero con un solista, el solista no tiene a nadie, loco. Entonces, ese rebote de idea constante consume mucho tiempo y yo no me veía en ese momento tan saturado de tantas cosas como que... Y también me acuerdo que Freddy Ginebra una vez me dijo que Juan Luis Guerra le había dicho que él quería que Freddy Ginebra fuese su manager. Freddy Ginebra es un gestor cultural, bueno, creo que no tengo que presentarlo, pero resulta que Juan Luis Guerra le dijo, oye, ¿por qué tú no eres mi manager? Y según dice la historia, Freddy le dijo como, es que yo prefiero ser tu amigo. Entonces eso se me quedó a mí. Y yo decía, claro, en la industria de la música, mi mejor amigo Eduardo, yo trabajo con él y nos vivíamos matando en Boca Tabú. A cada rato un pleito. Entonces es mi mejor amigo del colegio. Entonces yo veía a Alex y decía, concho, como que yo prefiero ser amigo de Alex que luego estar jalándole la greña y peleándonos porque la cosa era roja y salió azul, ¿tú sabes? ¿Y por qué dijiste que sí? Y porque dije que sí. Entonces, No, ¿por qué dijiste que sí? dije, no, en ese momento le dije que no. O sea, yo le dije que no. Y le dije que no con muchísimo cariño y seguimos siendo amigos y él siempre rebotaba ideas conmigo y cuando salió del Cinema Tropical coincidió que yo estaba en Europa en ese momento y me acuerdo que me enseñaba los demos y todo y le decía como que ok, está cool y le dio una idea como de el tracklist y no, obviamente no me hizo caso en nada. Él hizo todo lo opuesto a lo que yo le dije y nada, o sea, siempre éramos amigos, pero cuando me mudo a México fue como inevitable. Yo también soy me dejo llevar mucho, como que tengo un corazón medio débil en ese sentido. Entonces yo lo veía a él en México. Entonces en ese momento, ya estoy hablando mucho, en ese momento yo me acuerdo que estaba lo del frente, él había hecho Cinema Tropical y él como es tan drástico, después dijo, ningún Cinema Tropical, ahora me voy a todo lo opuesto. Y cuando se dio cuenta que no lo podía hacer en México, se le comenzó a aprender la idea. Yo llegando a México, él estaba, no, yo me estoy pensando ir de México. Y yo por un lado dije como, pero tú ni siquiera te has dado la oportunidad de trabajar tu proyecto como Alex en México de una manera formal. En México, una cosa que cualquier persona quisiera, le hace ilusión trabajar en un mercado tan grande, con tantas oportunidades. Y una cosa que sí tiene Alex es que es un tipo súper respetado entre sus colegas. O sea, sus amigos son gente muy exitosa también, con una calidad artística impresionante, que lo respetan a él y que lo único que están esperando es que él se aventure para apoyarlo. Entonces él me decía, no, yo me voy a mudar para Dominicana, voy a vivir en Samaná y el que quiera un show va a tener que ir al pueblo de Samaná y va a tener que venir un motorista con un celular a una loma a decirme que quieren que yo toque. Y yo le decía, sí, está bien, sí, está bien. Eso puede pasar todavía. Y en ese momento, básicamente yo le dije, no, men, o sea, no,
tú me perdonas, pero tenemos que hacer algo, loco. Vamos a hacer por lo menos una gira, algo, y que sea fatal, que no vaya horrible y que tú digas, bueno, no se me dio en México y tú te vayas, pero no es verdad que tú te vayas de México sin siquiera haberlo intentado. Entonces hay un poco como que el tema de un copiloto que te motiva, como que sí, como que enciende un poco ese motor. Claro. Y él estaba bien cerrado con que se quería volver a Dominicana de alguna manera u otra, no sé cómo lo convencí. Y lo primero que yo hice contigo, y estaba enamorado también, exacto. Eso es muy importante porque coincidió que se enamoró entre Cinema Tropical y el Frente Caribe. Esa canción Me la saludan, no es porque sí. Se enamoró entre esos dos discos y también swapearon el piso contigo. Y eso, entonces él estaba en un momento, o sea, se enamoró y le rompieron el corazón. No, me voy a quedar ahí en ese tema. Y eso coincidió que también que cuando yo comienzo a trabajar con Alex, él está en un pico de creación muy alto, en donde él está constantemente haciendo canciones. Y me acuerdo que me enseñaba los demos de Ven que te quiero ver, de Me la saludan, de Mala Maña. Era como... ¿Eso fue un solo oficio, todas esas canciones? Todas, de la misma jeva, loco. Todavía canciones que van a salir en el próximo disco. Pero un poco eso fue lo que pasó. Entonces, lo primero que hicimos, creo que formalmente, fue que hicimos una gira por México. Y yo acababa de llegar a México. Yo estaba recién llegado a México y en lo que los bocatabú como que nos instalábamos en México y entendíamos y probábamos el picante y todos los tipos de picante que hay, en paralelo yo dije, no, yo necesito trabajar, yo necesito moverme. Y porque hay algo que te da Dominicana en cualquier área como artística o en cualquier área de lo que sea, que tú tienes que buscártela. Y especialmente en la música, yo nunca tuve aquí una persona que yo pueda decir, como que diantre, tal persona me dio una guía o me orientó o me dijo, vete por aquí. Era a base de etrayones.com/etrayones. O sea, eso era hashtag etrayones. Entonces, yo ya tenía ese instinto y como que no me temblaba el pulso en llamar a Querétaro y con un acento mexicano, decirle, órale, güey, está una fecha. Y como que ¿En serio? ¿Tú hacías eso? Sí, loco, porque si yo me ponía a hablarle en nuestro hermoso jerga dominicana, no cerraba ninguna fecha. Pero eso está increíble. Eso es casi como hacer los discos increíbles que hace Alex. O sea, esos son tus discos, digamos. Fue como una prueba y lo bonito fue que se dio, o sea, como que me decían, sí, claro. O sea, algo que tiene México es que, o sea, son muy, te reciben, o sea, no son prejuiciosos. El mexicano recibe y luego te dice, me gusta, y si le gusta, pues son los primeros que están haciendo la fila, son los primeros que están comprando el disco, comprando la playera, como ellos dicen, el t-shirt. O sea, son los primeros que están en todo. ¿Y cómo tú llamabas? ¿Qué tú decías? No, prefiero no. Por las cámaras, prefiero no. Okay. No, ridículo. Muchísima gente me relaja porque se me pegó el acento. Hola, güey. Sí, amigo, usted es dominicano. No, exacto. Perdón. No, yo nunca decía güey, pero sí hay un acento. Tengo que completar las palabras y decir todo bien. Ajá. Entonces, articular. Entonces, pero bueno, se hizo esa gira y fuimos como a 15 ciudades. Y para sorpresa de Alex y mía también, porque yo tampoco, la expectativa era bajísima. La expectativa era, vamos a alquilar un carro, vamos a comenzar a ir a Puebla, a Toluca, a Querétaro, a Jalapa, a todos esos lugares. Y si llegan 20 gente, pues pagamos la gasolina y pagamos el estadía o nos devolvemos la misma noche. O sea, mochileo full. Pero yo creo que pasó, perdona que te interrumpa, una cosa Claro. muy puntual, que fue, hay un video que tú me grabaste en mi casa, que yo estoy tocando Me la saludan. Yo no sé si alguien lo ha visto, un video que está en YouTube. ¿Alguien lo ha visto? Eso fue una vez que yo la estaba cantando y Edwin empezó a hacer unos planos y unas vainas y me grabó y subió ese video a YouTube. Y por algún motivo ese video en México como que medio se viralizó. Exacto. Y eso lo notamos en esa gira. En la gira, exacto, porque la gente comenzaba, La gira era yo solo con la guitarra. Exacto, era una gira acústica y éramos nosotros dos en mochila y en un carro que rentamos en qué sé yo, ¿dónde fue que rentamos? En Hertz. Entonces, y nada, pues la gente comenzó a pedirme la saludan. Entonces yo sé que no estaba grabada todavía, era como el video de YouTube. Y un poco eso, mi iniciativa de hacer eso con Alex fue porque yo lo vi con Vicente. Porque con Vicente, la canción Te Soñé, un poco el plan fue ese. Y me acuerdo que Jean Gabriel y Babeto
grabaron el video de Te Soñé de Vicente, y Vicente en ese momento no estaba haciendo nada, loco. Sin embargo, esa canción por internet comenzó a calar entre la gente y conectó muchísimo. Y luego cuando estábamos haciendo el disco de La Mar, hice lo mismo con la canción de Carmesí. Entonces yo decía, estamos en una era de contenido, o sea, aunque no se edite nada oficial y uno no haga todo ese empuje de lanzamiento, pues igual de pronto la gente la oye y la canción sola hace su trabajo. Y eso fue un poco lo que pasó. De pronto estábamos en Tijuana y había gente, ¡me la saludan! ¡Me la saludan! Y nosotros como, ¿pero de dónde? O sea, nosotros en ninguna de esas ciudades Alex había hecho algo, o sea, ni promocionar tu música, ni nada. O sea, fue una cosa del internet, de preguntar en Facebook. Ahí es donde la herramienta, ahí es donde la era digital tiene su fuerte o su bacanería, por decirlo de alguna manera así, como que preguntábamos en Facebook, oigan, ¿a dónde quieren que vaya? Y le decía a la gente, Puebla, Querétaro, Toluca. Y ya luego que teníamos esa fecha y la anunciábamos, de pronto me llegaba un mail de un promotor en, no sé, Michoacán. Oigan, ya vi que van a tal lugar, ¿por qué no vienen a Michoacán? Y yo decía, claro, vamos, vamos. Entonces, con gusto. Entonces, se hizo un híbrido de que, y es un poco un testimonio de que si tú no te lanzas por la cosa, no, ese imán de que se van pasando cosas, no se da. Una cosa que tenía Alex, que a mí me quillaba muchísimo, y que un poco ya lo hemos ido como trabajando, era que le decía, amén, es que si no me llaman, yo no voy. Y yo digo, pero es que si tú no vas, no te van a llamar porque no te conocen. Entonces él decía, no, yo prefiero quedarme aquí, tocar y que la voz corra hasta que alguien levante el teléfono y me llame. Pero en muchos casos, eso puede pasar si tú tienes una infraestructura, pero si tú eres independiente, el primer acercamiento tú tienes que ir y tú, porque el aprendizaje que tú te llevas de esa gira, nosotros nos fuimos con un nivel de data gigante de cuánta gente fue al show, teníamos los mails de todo el mundo, porque entonces la boletera no era de que, por decirte algo, Huepa Tickets, era una boletera online en donde nosotros controlábamos los boletos. Y yo estaba escaneando los boletos, luego hacía luces, luego con Alex hacíamos el merch, o sea, era una cosa como, estábamos metiendo mano, por decirlo de esa manera. Y esa data nos sirvió muchísimo luego a la hora de tomar decisiones, estábamos como en control del proyecto y pudimos tomar muchas decisiones en base a eso. Y ya ni sé lo que estoy diciendo ni por qué es lo que estoy hablando. No, interesantísimo, porque además del sacrificio personal, además hay una estrategia interesantísima de, vamos, no hay que buscar un luminotécnico, yo lo hago. No hay que buscar a alguien que esté en la puerta, yo lo hago. Tú cantas, yo pongo las luces, cobro y recojo los mails, o sea, eso está increíble. Sí, pero como él hacía las luces, él me llamaba de la puerta, me decía, no empiece, que todavía está entrando gente. Exacto. Cuando ya entraba toda la gente, iba corriendo y hacía las luces, para que te haga una idea. Y la gente creía que eran No, mellizos. y en esa gira teníamos un intro y todo, era como una cosa, poníamos un espectáculo. No, y las luces, también lo que es ser dominicano y tratar de sacar de abajo, las luces eran unas luces de casa, una luz inteligente. O sea, de esas luces como, no sé. Que ustedes cargaban con ella en el carro. No, él la usaba con el celular. Exacto, son luces que se conectan por Bluetooth. Y él hacía las luces del celular. Wow. Son unas luces que venden así como en, no sé, en tiendas de tecnología que son para casas que se ven súper como un feng shui y que la cocina es roja y la cosa. Entonces, básicamente nosotros lo usábamos para el show y cambiábamos, hacíamos escena por canción, no sé. En todos los sitios donde llegábamos nos decían, ¿y esas luces? ¿De dónde las sacaron? ¿Dónde la venden? No, habían sitios que tenían luces y tenían toda una cosa y nos preguntaban, ¿y la luz? Y nosotros no vamos a usar esa luz. Y ellos como, ¿cómo que no vamos a usar la luz? No te preocupes. Entonces pedíamos en los lugares 2 lámparas, una lámpara de pie y una lámpara de mesita. Entonces eso era lo único que pedíamos. Y un foco iba en la de pie, un foco iba en la de mesita y generábamos ahí como una experiencia. Y los fans, todo el mundo entonces grabando. Entonces un poco como que esa gira fue, yo creo que una motivación, yo creo que fue muchísima motivación. Para mí en lo personal, yo lo que hice fue que me di cuenta que estaba en el lugar correcto. O sea, todo este tiempo, yo viví un tiempo en Colombia también. Y cuando fui a Colombia un poco me pasó lo mismo en Bogotá, que había una escena y yo decía, ok, no estoy en Santo Domingo, no es subir el Pico Duarte para hacer un show, como que sí se pueden hacer cosas bien con gente que tú puedes hablar un mismo idioma y que entienden un poco la cultura del entretenimiento de la música. Pero cuando fui a México fue como aplastante, fue como,
qué loco que estoy haciendo una gira con un artista dominicano que nadie conoce, está llegando gente a los shows, están comprando el merch, están cantando las canciones y yo no he hecho nada, o sea, yo no he hecho nada. Cabe decir también que Alex, como artista, que es una cosa que yo le exhorto a cualquier artista independiente que hay aquí, es súper productivo, o sea, él sabe usar Photoshop, sabe editar video, no le tiembla el pulso con las redes sociales, o sea, él tiene su propia personalidad, como que hay muchas cosas que él pudo fácilmente decir, bueno, tengo un manager, encárgate tú de todo eso, y realmente es más como una colaboración en equipo, porque todos lo hacemos juntos, pero él entiende cuando yo le digo, no, mira, hay que subir un post que tenga un swipe up para hacer tal cosa, no solamente que él lo entiende, sino que lo hace y lo hace muy cool. Entonces, en ese sentido, eso ayuda también a que esa relación de manager-artista pues fluya si el artista entiende un poco el idioma, por lo menos de la parte de marketing. No es que tú sepas un Excel, que igual viene bien, pero esa parte artística de saber hacer un afiche, de saber comunicar, eso es clave. Cualquier artista, yo le exhorto a que estudie publicidad, porque de una manera básica te enseña un poco la importancia del cuidado del detalle de cada una de las áreas. Entonces, eso, yo creo que yo te daría un aplauso porque tú tienes eso. Tú tienes eso. No, pero hay que darte uno a ti, que es súper manager. Increíble. Entonces, ya cuando se dan esos conciertos, ¿ya el Frente Caribe había pasado o no? Sí, el Frente Caribe era como, lo que hizo eso fue básicamente que puso a Alex en la situación de decir, bueno, tal vez... Porque él pasó de andar contigo con la guitarra y las luces y el celular a quiero hacer merengue y bachata con una banda dominicana. Fue antes. Ok. De hecho, o sea, cuando yo lo conocí, él quería venir para acá a hacer el Frente Caribe. Ok. Y un poco lo que hizo la gira fue un poco decirle, men, sería bueno que tú te quedaras un ratico más en México, a ver qué pasa. Eso entonces, fue lo que hizo la gira. Esa autosuficiencia que ustedes lograron en esa gira, de alguna manera te hizo pensar en, yo puedo grabar un disco en mi casa. Sí, justo ahí ya yo tenía suficientes canciones para hacer un disco y yo no quería volver a esa vaina de la multinacional que yo te contaba al principio y tener que hablar con esa gente y explicarle lo que yo quería y venderle un sueño en un escritorio, en una oficina, a un tigre que no me cae bien, que yo no entiendo. Y ya lo de Cinema Tropical lo hice con un sello súper indie, cool, que era como lo opuesto y tampoco, como que dije, esta gente no lo están haciendo por la música. Entonces, básicamente dije, bueno, ¿qué sigue? A partir de ahí fue donde Edwin me empezó como a meter en la cabeza la idea de hacer un crowdfunding, un fondeo. Básicamente pedir en internet dinero a los seguidores que yo tenía en ese momento para que me ayudaran a fondear el disco, a producirlo, sin ni siquiera escuchar ninguna de las canciones. Y obviamente eso empieza con los seguidores que tú tienes, con tus amigos, y así fue como me aventuré. Como ya había probado meterme en un sello indie, hipster, cool, y eso no me tripió. Yo vengo de estar en una multinacional en Europa, no sé qué, y yo dije, eso tampoco ahora mismo me conviene, ni quiero jugar ese juego. Entonces lo único que me quedaba era enfrentarme a esa situación. También me sirvió como un poco de deshacerme de mi ego, también de artista y de cantante y de toda esa vaina. Y de decir sinceramente a la gente que me sigue, señores, miren, ustedes me conocen, ustedes saben cómo yo hago canciones, yo quiero hacer un disco. ¿Quién soporta? Me puse un techo muy bajo en ese sentido, donde yo dije, bueno, con lo que me den, yo resuelvo. Yo lo hago en mi casa, con mi computadora, yo tengo un micrófono, yo tengo varios micrófonos, instrumentos, y realmente yo lo puedo hacer todo. Me gustaría hacerlo en un estudio pro, con músicos de alta categoría, pero si no lo consigo, yo resuelvo. ¿Qué es lo que? Y salió un disco lindísimo. No, entonces lo que pasó fue que empezamos con el tema del crowdfunding, que es un tema de redes sociales, básicamente, donde tú estás dirigiéndote a la gente que te sigue diciéndole lo que tú quieres hacer, y superó en un 300% el dinero que se pidió. O sea, me dieron mucho más dinero de lo que yo pedí. Hay muchos tipos de crowdfunding, porque hay uno en donde tú te pones una meta y tú dices, bueno, yo necesito conseguir, no sé, 100,000 pesos. Y si tú no alcanzas la meta, pues no te dan ni un chele y le devuelven el dinero a todo el mundo. Y yo creo que Alex duraba
horas con 70 tabs abiertos de todo lo crowdfunding, lo de Japón, lo de España, lo de aquí, viendo cuál era. Y creo que tú diste con uno, que es el de Indiegogo, Exacto. en donde un poco la estrategia era, vamos a poner como lo básico que se necesita y cualquier cosa que sobrepase esa cantidad, pues entonces es un regalo, es como una sorpresa y así no tiene el estrés de ponerte una meta muy alta que tú no la alcances y que Sí, te quiten el básicamente yo dinero. dije, con lo que me den yo resuelvo. Pero entonces te dieron mucho más. Y me dieron mucho más. Entonces, ¿Qué tú hiciste con ese entonces ahí dinero? va. Entonces, lo que sucedió básicamente es que también una cosa que me inculcó mucho Edwin, que es como un hermano menor, y él me inculcó algo a mí, fue el tema del vinilo. Y yo siempre quería, de hecho, cuando yo estaba en Warner, en España, yo le decía, yo lo quiero sacar en vinilo, y me decían, no, pues no se están vendiendo ni los CD, que es vinilo ni vinilo que tú me estás hablando. Y a día de hoy ya hay una cultura, de hecho estamos aquí en una tienda, en el Vinyl Bar, que tienen discos muy buenos. Y ahora hay una cultura, entonces también eso me dio la facilidad de editar mi música en formatos donde yo nunca lo había editado. El vinilo, lo pudimos hacer en CD. La producción del disco pasó de ser en mi casa a un estudio increíble en el Desierto de los Leones, que es un lugar que está a 45 minutos de la Ciudad de México, que está muy cerca de la naturaleza y a mí eso como que me gusta mucho. Y también me dio la oportunidad de grabar aquí, en Santo Domingo, en Terranota. Yo grabé cosas que no entraron en el Frente Caribe, entraron en este disco que se llama Canapé. Y finalmente lo que me dio la oportunidad fue hacerlo ya a grandes rasgos. Piensa que maquilar, o sea, fabricar un vinilo en México, aquí no lo hacen, en México no lo hacen. De hecho, en Estados Unidos no lo hacen al no ser que tú hagas miles y miles, ¿verdad? El único lugar que encontramos fue en Canadá, yo creo que en Toronto, una maquiladora de vinilo que nos hacía 200, que era lo que yo necesitaba. Yo no iba a vender más de 200. Entonces, piensa que tuvimos que mandar luego nos enteramos que para hacer un vinilo hay que masterizar la música otra vez en otro proceso para vinilo, porque es otro formato y eso cuesta $1,000 y pico. Y ahí fue que yo empecé a decir, ay Dios, ayúdame. Entonces, después hay que hacer el empaque donde va el vinilo. Entonces ya el vinilo se convirtió en ya entendí por qué Warner en su momento me decía que no hiciera un vinilo. Pero whatever, hicimos el vinilo. Total, nos tuvieron que mandar el vinilo a Los Ángeles. Entonces Edwin y yo agarramos y nos fuimos para Los Ángeles en un avión. Recogimos los vinilos en la maleta, en la mochila, en toda la vaina, buscándonos que en aduana nos digan qué es lo que con esos vinilos hay que pagar impuestos. Cosa que no pasó, pasamos por aduana, llegamos con los vinilos a México. Pero lo que te quiero contar es que el proceso del crowdfunding fue muy bonito porque cuando yo creía que ya lo había logrado, luego me encontraba con otra traba y la superaba y luego me encontraba con otra traba. Estoy hablando de trabas de aduanas, ¿entiendes? De meter un empaque de un país a otro. Te estoy hablando de que salió de Canadá, entró a Estados Unidos, nosotros lo metimos en México para poder mandarle los vinilos a la gente. No solo eso, el compromiso con la gente que aportó. Ah, claro, entonces, por ejemplo, Nono que está aquí, él aportó al crowdfunding y él compró un vinilo y a Nono le tenía que llegar su vinilo, ¿entiendes? Claro. A Santo Domingo. Te estoy hablando de un vinilo que se hizo en Toronto. Entonces, básicamente, luego me di cuenta del dolor de cabeza en el que me había metido, pero es muy bonito porque lo que quiero contar es que esos retos, cuando tú los superas y te encuentras con otro y lo superas y te encuentras con otro y lo superas, eso luego te hace como que cualquier adversidad que te ponga el trabajo, que tú te enfrentes a ella y la superes. Una adversidad como la de conseguir el dinero para hacer el disco. Y yo no estoy hablando del tiempo que yo invertí en hacer el disco, en grabarlo, en producirlo. Yo lo produje, o sea, tuve arriba de todo, desde la composición, interpretarlo, porque alguien lo tiene que cantar. Entonces, eso yo ni te estoy hablando de ese dolor de cabeza, te estoy hablando del dolor de cabeza ya más empresarial, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que hace que este disco, Canapé, sea tan especial, todo ese proceso. Una cosa que quiero agregar es que todo eso, lo de la gira acústica, lo de hacer, o sea, todo ese concepto de hacer la cosa uno mismo, te empodera muchísimo. Porque luego cuando llegaban propuestas de promotores, por decirlo así, en el ámbito de los shows, pues ya uno sabía cuántos boletos uno había vendido solo en, no sé, en Monterrey, por decir algo. A la hora de hacer un disco, ahora que
está pasando algo muy bonito con Alex, es que mi teléfono está sonando porque mucha gente, ahora las disqueras quieren firmar otra vez, entonces, pero ya uno sabe, ya yo sé lo que, o sea, ya esa experiencia, esa información de cuánto nos costó, cómo lo hicimos, todo eso, ya tú lo tienes a tu favor. Entonces, Yo me acuerdo, de hecho, perdón que te interrumpa, cuando venía lo de Warner en España, era como, ay, están aquí, llegaron los Tigres, ay, hay que tocar bien, hay que impresionarlo. Y ahora hicimos un concierto en un lugar que se llama Lunario, en México, y llegaron todos. Lo de Sony, Universal, Warner, lo de las agregadoras digitales, estaban todos. Y Edwin y yo le dimos skip a todito. ¿Entiendes? se sintió muy bien. Porque realmente. porque ahora lo que te da un proyecto de emprendimiento como este, que te da la autogestión, que te da el internet, que te da usar la creatividad a tu favor, es que te da ese poder luego, donde alguien no te puede venir a vender un sueño porque ya el sueño lo está armando tú. Ellos se tienen que sumar a tu sueño en ese sentido. Entonces, ahora nosotros, de hecho, antes de venir para acá, para Santo Domingo, fuimos a varias reuniones con sello disquero y nosotros nos sentábamos y era como, dime, o sea, ¿qué es lo que tú me vas a ofrecer? Libre de cotorra. Cuarto, yo puedo pedir cuarto, ¿me entiendes? Tú me tienes que dar mucho cuarto y yo no te tengo que dar nada a cambio para que podamos hacer un disco. Entonces, lo que te da la autogestión también es esa posición de poder hasta cierto punto, donde lo único que Edwin y yo tenemos, lo único que nosotros nos basamos es en la creatividad, en lo que nosotros sabemos hacer. O sea, yo sé hacer canciones y Edwin sabe hacer que esas canciones tengan una ropita linda y salgan a la calle y la gente se sienta atraída por ello. Entonces, Canapé es muy especial por eso. Pues tú ves que no era solamente tener buenas canciones. No, desde luego. O sea, desde luego. Por ejemplo, Edwin, que es un tipo que compra muchos libros de sonido, de música, de luces, de giras, él tiene ese know-how de cómo. Y de hecho, Edwin y yo yo creo que eso es lo que nos une como amigos, es que somos muy fan de la música y vamos mucho a conciertos juntos. Y siempre que vamos a un concierto, Edwin y yo estamos, diablo, date esos trus, están pintados de negro, claro, porque si están pintados de negro no se ven. Ok, ay, oye la intro que están poniendo, oye las luces, cómo lo están poniendo, oye cómo la. Entonces, Edwin y yo tenemos como ese vicio por ir a conciertos, digamos, de alguna manera, que luego lo implementamos en mi proyecto. Sí, que ustedes son una empresa y los empleados de la empresa al mismo tiempo. Sí. Ya, el equipo. Y entonces ya te había dejado de ser guitarrista de la banda de Jimena. Entonces ahora, eso pasó recientemente, ya Jimena sacó un disco nuevo, a todo esto, Canapé le está yendo muy bien, o sea, un disco que de lo que yo he hecho es el que más ha conectado con la gente, y ya Edwin y yo tenemos una agenda apretada. Jimena fue madre, entonces se tomó un tiempo para ser madre, para parir a la chichi. La chichi nació y ella sacó un disco, va a sacar un disco ahora, sacó un single. Y hace pocos meses, te estoy hablando de un tema reciente, Jimena me da la agenda de la gira. Me dice, mira, vamos a empezar una gira y estas son las fechas, ¿qué es lo que? Y de hecho ella me dijo, y vamos a subir el sueldo, y vamos a tocar más y todo. Y Edwin me está pasando a mí la agenda mía. Y yo la veo las dos fechas, las dos cosas que yo tengo que hacer, y yo digo, yo no puedo. O sea, yo tengo que tomar una decisión, o yo soy guitarrista de un proyecto, o yo sigo este camino que me está yendo bien. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión de dejar la banda con Jimena, que fue muy duro porque también fueron 4 años bellísimos donde aprendí mucho, es probablemente de mis mejores amigas y también toda la banda de ellas son amigos que me ayudaron a hacer Canapé también. Entonces fue difícil. Sí, además tú decirle a tu amiga querida, oye, me No, bajo. pero si hay alguien que lo entendió y que me apoyó y que desde el primer momento estuvo diciéndome como, ponte en lo tuyo, fue ella. Entonces, por ese lado fue fácil. Entonces, tú me contaste de gira por Latinoamérica, Spotify. Un poco lo que decía antes de las redes, pero ahora ya puntualmente hablando de Spotify, que es una plataforma de streaming increíble. Y era un poco como que qué hacer con la data, un poco el reto, como que sí, están escuchando a Alex, las canciones por alguna razón calaron muchísimo en el gusto de los editores de Spotify y ellos mismos comenzaron a compartirla. Entonces Spotify México se lo comparte el editor de Spotify Colombia, entonces comenzó a sonar en Colombia, luego en Perú. Y entonces todos esos números yo estoy constantemente viéndolo, pero fuera de lo que tú lo capitalizas en cuanto a royalties en streaming, no estábamos haciendo nada con eso. Entonces un poco era como, bueno, ¿y si nos aventuramos y armamos una gira? Así como hicimos en México, pero en Latinoamérica.
y vendemos los tickets nosotros y compramos 2 tickets de avión y armamos una ruta y nos vamos. Y un poco como que... Compramos a mucha gente. Exacto. Entonces, un poco la idea era eso, probar otra vez. Pero en ese sentido, yo decía, concho, que si Spot Dominicana, por ejemplo, República Dominicana, como te pasó a ti, Janio, que tú me contabas con tu canción nueva, lo que pasa es que cuando tú entras en ese mundo editorial de Spotify, lo que representa Spotify en Dominicana no se compara con Spotify en los otros territorios. Entonces, yo veía la estadística de Alex y yo veía que México era el primero. Y luego le seguía a Lima, por ejemplo, Ciudad de México, Lima, de segundo, Santiago de Chile, de tercero, Buenos Aires, de cuarto. Luego, no sé, Quito, en Ecuador, o sea, Ecuador. Y decía como Bogotá, Colombia. Entonces yo decía, bueno, nada, vamos a hacerlo otra vez, solamente que en Latinoamérica. Pero nosotros no teníamos ni un promotor. Lo mismo, o sea, el mismo cuento, solo que a una escala de riesgo mucho mayor. Porque si estamos en México, pues nosotros damos un poco de nuestra zona de confort porque ya vivimos ahí, manejamos la moneda mexicana, tenemos amigos, si pasa una emergencia tenemos a alguien que llamar, pero en el caso de Colombia, pues yo sí tenía amigos porque ya había vivido ahí, pero yo nunca había ido, Alex se había ido con Jimena, pero yo nunca había ido a Buenos Aires, nunca había ido a Lima, nunca había hecho esa ruta, a Santiago de Chile, por ejemplo. Entonces hicimos esa gira un poco en la ola de canapé, como tomando canapé como, bueno, al disco le está yendo bien, la gente lo está oyendo. Entonces lo que hice fue que esa data de Spotify la comenzamos a poner en paralelo con las otras redes. Y preguntábamos en Twitter, preguntábamos en Facebook, en Instagram, y veíamos que la gente sí decía, vengan para Lima, sí, claro, vamos, vengan a tal lugar, a tal venue. Entonces yo llamaba a los venues y armamos como la gira con la gente. Sí, o sea, el proceso del crowdfunding, si tú te fijas, es con la gente, la gira con la gente, o sea, todo con la gente, porque si tú eres un artista independiente, pues tú no cuentas con esa infraestructura o ese capital para que haya algo moviéndose fuera de ti. O sea, eres La gente tú. tiene que ser parte del equipo. Sí, eres tú y la gente que oye tu música. Entonces, ese comentario que mucha gente, hay muchos artistas independientes que suben algo y no sé, tal vez no tiene tanto engagement, pero hay un comentario que dice, hola, te escuché desde Rusia y me encanta tu música. Y muchas veces la gente, atento a que no tiene mucho engagement, pues le da skip a ese comentario, pero ese comentario es valioso porque es una persona que se tomó el tiempo de escribirte y decirte, oye, yo te estoy oyendo en tal lugar. Entonces, un poco lo que hicimos fue darle prioridad a esos pequeños detalles o esos pequeños comentarios que estaba dando la gente, y eso nos motivó a gastar un dinero en comprar unos pasajes carísimos. Y Alex no sonríe cuando tú dices eso. no, él no sonríe, pero luego él estaba en Argentina comiéndose una carne y muerto de la risa, ¿entiendes? Entonces, Ahora sí se ríe. Y en Lima comiendo ceviche, muerto de la risa. No, yo lo que le dije a Edwin en ese momento, yo me acuerdo, yo le dije, vamos a hacerlo, pero lo único que yo quiero es no perder dinero, es salir como, por favor. Yo lo único que quiero es salir a media, de manera que yo llegue a México no con una deuda, ¿no? Y lo que sucedió es que volvimos con número verde. Excelente. Exacto. Y igual lo disfrutamos también, porque parte de, yo creo que una parte importante también, y algo que yo he aprendido mucho de Alex, es que, por ejemplo, en el caso de Boca Tabú, ellos como que se apoyaban mucho en mí en el sentido de la gestión. Entonces yo vivía estresado todo el tiempo y lo disfrutaba porque pasaban cosas muy chéveres con el proyecto, entonces eso me motivaba a hacer más cosas, pero en el momento yo estaba como un estrés. Ahora nosotros tenemos un concierto en Bellas Artes el sábado y yo creo que no fue que dijo, pero yo lo veo a ustedes como muy tranquilos. Y es porque también aprendí un poco, Alex me decía como, men, también hay que disfrutar, como que no hay que estresarse tanto. Y un poco lo que hicimos en la gira fue que dijimos, vamos a hacer estos shows, vamos a poner la vara en un lugar en donde nos motivemos porque lo estamos alcanzando. El problema de ponerse esa expectativa altísima es que luego, si tú no tienes los recursos, pues entonces tú no la alcanzas y te desencanta y te demotiva y tú estás en el viaje con el moco para abajo y no estás disfrutando esa experiencia. Y girar es muy pesado porque coge avión, hay que subir el carry-on, cuando tú vas a entrar en el avión te dicen la guitarra no la pueden entrar, hay que tirar las guitarras por abajo y tú tienes que pasarte 5 horas hablando, llamar al piloto, llorar, arrodillarte. Todo un tema. Entonces todo eso, tú llegas al país quillado, sin comer. Entonces un poco la estrategia era, vamos a poner la vara bajita, no llevemos una maleta, vamos a llevar un carry-on. Y en el carry-on va a ir tu ropa, la mía, y en el otro carry-on van a ir los CD. Y vamos a tener que lavar allá. En Perú, en todos los lugares, nosotros íbamos a una lavandería, y en todos los lugares a mí se me encogía una ropa, o se me perdía algo, pero bueno,
estábamos ahí y no teníamos esa situación de que no llegó la maleta o que pasó algo. Y en esas condiciones, lavando y todo, y rezando para que no perdieran dinero, llegaron al Grammy Latino, están nominados. ¿Cómo rayos ustedes hacen eso? Bueno, yo tengo que decir que yo no tengo nada que ver con eso, absolutamente. O sea, yo de hecho fui detractor de esa idea. Todo ese crédito es de Edwin, porque Edwin me decía, ¿y si mandamos el disco a los Grammy? Yo le decía, loco, vas a seguir. ¿Entiendes? Tú vas a mandar un disco que se hizo con un crowdfunding a los Grammy. O sea, ¿para qué? ¿Quién va a oír eso? Y como hace Edwin en muchos casos, que yo creo que es parte de todo lo bueno que nos pasa, es que él no me hace caso. Entonces, Ni tú a él, muchas veces. Exacto. Entonces, él, conjuntamente con mi editor en México, que también es un súper apoyador de Edwin, se pusieron de acuerdo y sin hablar conmigo, o sea, yo no formé parte de la vaina. Un día yo estoy en casa de Alex y en casa de Alex está el inventario de los vinilos y de los discos. Y un día estoy yo como agrupando discos, porque hay que mandar discos a los Grammy. Exacto, tú entras a los Grammy, tú te tienes que presentar, tú tienes que mandar una presentación a los Grammy con el disco físico y llenando una serie de vainas que yo no voy a llenar y que a mí no me interesa y que exacto. Y yo me estoy llevando los discos de casa de Alex y Alex me dice, mira, ¿y esos discos? Y le digo yo, no, lo voy a mandar a los Grammy. Y me dice, esos discos hay que pagármelo a mí. Me dice, y yo quería mandar un vinilo y no me dejó. Y no me dejó porque yo decía, concho, lo hicimos con un vinilo, vamos a mandarle un vinilo a los Grammy, que vean un vinilo. Y me dijo que no, y nada. Total, él mandó el disco a los Grammys, que ya era un disco que también nos estábamos dando cuenta, porque ahora con todos los numeritos en el streaming uno se da cuenta como que te están escuchando y le está sonando mucho el teléfono a Edwin y no sé qué, y bueno, mandó el disco. ¿Y pagó los discos? No, después cuando salió la nominación, yo fui con mi cartera y Ya salía gratis. yo le dije a Alex, perdóname, ¿cuánto te debo de los CD de los Grammy? ¿Tú aceptas tarjeta? Eso sí. O PayPal, te lo voy a poner en PayPal. Sí. Entonces, lo que sucedió es que pasó un poco lo que decía Edwin, que yo nunca calculé eso, ¿no? Lo de los Grammy, que hay toda una academia, y muchos de los miembros de la academia ya me conocían, ya sabían de mi música, y muchos de ellos se preguntaban por qué yo no estaba ahí metido. Y de hecho, luego me enteré que él había mandado los discos, porque me empezaron a llegar WhatsApps de gente diciendo, hey, voté por ti en los Grammy. Yo como, ¿qué Grammy? Tú estás prenominado. Entonces ahí ya me enteré de la prenominación. Hermética, ¿eh? Y ya la prenominación, yo decía, wow, me prenominaron. Increíble, ya estoy set. Obviamente no me van a nominar. Y esa mañana me nominaron. ¿Y qué pasó? Romo. No, yo básicamente, yo salí de la bañera, yo me estaba bañando, y fui al teléfono y estaba ping, 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 y ahí leí la palabra Grammy en algún momento. Sí. No, entonces justo teníamos el concierto del Lunar. Entonces el concierto del Lunario, que es un lugar en México como emblemático de concierto, bastante grande, que ya Edwin y yo llevábamos tiempo trabajándolo, porque también no teníamos tanto apoyo para ese concierto, más que el apoyo de la gente. Estábamos muy centrados en el concierto y el concierto era 2 días después de la nominación. Entonces fue la nominación y el concierto fue sold out de un lugar de 1,200 personas en México. Wow. Entonces todo eso se sumó y fue difícil como de digerir. De hecho, todavía estoy en la digestión de eso. No, y para un dúo así, que anda con el machete... No, y de verdad es muy interesante porque increíble. son pocos artistas o sea, ahora mismo yo creo que el único independiente es Alex. Y no solo eso, sino que el disco se hizo con un crowdfunding. Ajá. Todo el mundo tiene un super sello. Entonces, eso como... Si no hizo... Por lo menos a mí fue como... Me acuerdo que estaba hablando con mi mamá y me puse a llorar. Porque era como tanto trabajo, como junto. Y obviamente, nosotros no... O sea, nada de lo que nosotros hacemos en ningún momento va en esa dirección. Pero el hecho de que se haya colado un poco en ese... Fue como que nos dejaron entrar en una fiesta a la que nosotros obviamente no estábamos ni cambiados ni invitados. Entonces, ni teníamos dinero ni nada. Fue como, ahora mismo de hecho el Grammy como un estrés, un poco, porque hay que ir ahora. Me tengo que comprar un traje. Hay que ir. Qué vaina.
hay que ir a Las Vegas y hay que hacer 1.000.000 de cosas. Entonces, ni siquiera Alex ni yo somos miembros de la academia. Entonces me llegan unos mails diciendo como, bueno, para entregarle la medalla, tiene que hacerse miembro. Ah, porque me van a dar una medalla. Exacto, hay que hacerse miembro. Y nosotros como, ¿pero miembro de qué? Entonces hay que pagar. O sea, es todo como una cosa a la cual nosotros no estábamos en ese esquema. Pero también yo siento que al final es como un testimonio de, pues, de todo lo que hemos venido hablando y de aventurarse un poco y tomar riesgos. Nada de esto pasa si uno no toma riesgos. O sea, en el caso de Alex, es una persona que constantemente, musicalmente y en su vida personal, se está poniendo en riesgo. Se muda a un lugar, se muda a otro, dice que sí a las oportunidades. No es una persona que hace que el miedo sea como, no, me voy a quedar en Madrid porque aquí estoy bien, qué miedo México. No, hay que ir a México, vamos a México. Me gusta la música electrónica, un disco electrónico. Estoy en la cosa de mi música, de mis raíces, voy a hacer un disco tropical. Lo tengo que hacer en mi casa, lo hago en mi casa. Entonces, ese no tener miedo, ser un tipo fearless también, eso es un motor. Y yo, en lo personal, me alimento muchísimo de eso porque eso hace que yo me motive también a poner cosas en la mesa o a tratar de poner ideas en la mesa que son riesgosas, pero vamos a darle porque podemos, porque lo hemos hecho y si sale mal, pues entonces nos cuidamos un poco de lo que pueda pasar. Pero entonces, en mi cabeza, son como ustedes dos contra el mundo. Sin embargo, ustedes tienen un concierto aquí dentro de muy poco y ustedes están trayendo un viaje de mexicanos. Y somos nosotros dos contra el mundo. O sea, el concierto Claro. fuera de Retagila. O sea, la única persona que nos está apoyando en ese concierto es Nono. No hay Y un logo, Retagila. no hay un logo de ninguna marca de alcohol, ni de ningún banco, ni nada. Sí, la verdad. Habían unos promotores que querían comprar el concierto. Yo le estaba contando hoy a Alex. Querían comprar el concierto de Bellas Artes. Y me decían, vamos a hacerlo, el concierto de Bellas Artes. Y yo decía, claro, vamos. Y me decía, bueno, pero ¿por qué en Bellas Artes? Y le decía, bueno, porque que la música de Alex se presta mucho para ese lugar. Y es un lugar en el que la gente va a estar concentrada en el concierto. No, pero es que el dominicano lo que le gusta es beber y comer chicharrón y hamburger en lo que va el concierto. Y yo decía, mierda, si yo hago un concierto y llega un tigre con un hamburger y alguien pidiendo cachú en lo que Ale está cantando una canción, me mata. O sea, no puedo porque estoy atentando un poco en contra la integridad del show. Y era una persona que estaba dispuesta a comprar el show. Y le dijimos, men, y es que lo quería hacer en otro lugar. Decía, vamos a hacerlo en el Hard Rock Live, que yo pongo mesa. Y yo entiendo que en Dominicana está esa cultura, pero no es hasta que tú te vas un poco y tú vas a conciertos donde tú te das cuenta que la gente fue al concierto, a ver, el concierto, y que están ahí viendo al artista y que no hay ningún tipo de distracción, que tú dices, perdón, pero qué vagabundería eso de tener que acomodar todo a que tú vas a estar con una botella viendo un concierto. Todos los conciertos van hacia así. Hay conciertos que se prestan para eso, hay otros en lo que no. Entonces, O sea, basándonos en eso, el Carnegie Hall y el Royal Albert Hall no tendrían No conciertos. venden pollo ahí. Ni entonces trago. es un poco como, es un reto siempre, y siempre, y se lo digo de verdad, a la hora de, nosotros acabamos de hacer un concierto en el Lunario y fue un reto gigante, por la cantidad de personas que fue, por la cantidad de tickets que tuvimos que vender y por la producción que hicimos. Y un poco lo que pasa con Santo Domingo, que es lo que yo nunca quiero que se me vaya, es como la motivación de tratar por lo menos de llevar un poco esa experiencia allá. Y uno fácilmente puede irse en la ruta del dominicano, del super cliché de decir, whatever, vamos a hacerlo barato y que no venga la banda de México, que es una banda buenísima, y no traigamos ningún abridor, y vamos a hacerlo con los músicos de aquí, que son buenísimos igual, pero eso implica que no va a ser el show que estamos haciendo, tú sabes. Y la luz es lo mismo, entonces ese riesgo, a mí me encanta trabajar con Alex porque cuando otro artista me ha pasado que dicen, whatever, lo que más deje cuarto, si hay que cortar la banda, si hay que usar las luces del lugar, la usamos. Pero Alex en ese sentido, afortunadamente como que también cuida mucho su show y su experiencia, precisamente porque en México tú puedes ver a Roger Waters gratis en el Zócalo de la Ciudad de México y tú ves su producción al más alto nivel. Y tú no puedes negar que ya tú sabes cómo es una buena puesta en escena, cómo es una buena organización de un show, cómo es un buen sonido, porque ya tú lo viste. Pues qué bueno que Retagila hizo posible eso, porque entonces vamos a disfrutar el show de Alex, el que está aceitado, requete ensayado y preparado. Y qué bueno que sigue apoyando a muchos artistas, también a mí incluso. Y
yo le quiero dar las gracias a ustedes por venir y por tener ideas, por arriesgarse, por estar tan locos como están los dos. Gracias. Bueno, yo creo que más que nada era hacer esto era para ver si les sirve a alguien también de motivación, ¿no? O sea, de que a veces la vida te pone adversidades, pero siempre hay casos. Sí. Así que De gracias verdad ha sido Reta Gil inspirador para mí. y gracias a ti. ¿Y tú no nos vas a regalar una canción? Claro, el sábado. Vamos a decir bye bye con una canción. Un aplauso a Alex y a Edwin, por favor. No sean odiosos. Bye, los amo.